Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Garaje de Mera, aquí en Boxes Norte Bazar. Hoy nos metemos de lleno en una de las motos más esperadas del segmento Adventure, la Royal Enfield Himalayan 750. Si pensabais que la Himalayan 450 lo era todo, agarraos, porque la marca indobritánica da el salto definitivo al turismo de larga distancia. Pero ojo, aclaremos esto desde el primer minuto. La 750 no viene a sustituir a la 450 monocilíndrica de agua. La 750 nace sobre una plataforma bicilíndrica pensada para devorar autopista a 120 o 140 kilómetros por hora, llevar pasajero y carga pesada sin pestañear y mantener esa filosofía de simplicidad y precio contenido que ha llevado a Royal Enfield a lo más alto. Para visualizar el aspecto de la moto de la forma más clara posible, a lo largo del episodio combinaremos fotografías reales de las mulas de pruebas con recreaciones hiperrealistas generadas por IA. Para mantener la máxima transparencia con vosotros y evitar confusiones, indicaremos siempre en la esquina superior izquierda el tipo de imagen mediante la etiqueta imagen real o recreación por IA. Vamos al corazón de la bestia. El motor de 749 centímetros cúbicos deriva del conocido bloque de 648 centímetros cúbicos que equipan las Interceptor o Super Meteor, pero no es simplemente aburrir los cilindros. Aquí hay un rediseño estructural profundo, refrigeración optimizada, mantiene el sistema mixto de aire barra aceite para no añadir la peso ni la complejidad de un circuito de agua. Pero fijaos en la culata. Cuenta con 15 aletas de refrigeración frente a las 14 del motor 650 para disipar mejor el calor. Cigüeñal a 270 grados. Mantiene ese pulso y sonido característico tipo V-Twin que le da excelente tracción en pistas. Acelerador electrónico, Ride-by-Wire. Por primera vez en esta familia mecánica, le da gestión digital a la entrega de potencia. Esto nos deja con una potencia estimada de entre 55 y 60 caballos, suficiente para cruceros holgados de 120 a 140 kilómetros por hora, una punta de hasta 180 kilómetros por hora y autonomías teóricas que superarán los 450 kilómetros gracias a un depósito de entre 17 y 20 litros. Para soportar este incremento de rendimiento y peso, Royal Enfield estrena un chasis multitubular de acero reforzado donde el motor actúa como elemento autoportante. Y atentos al equipamiento en la ciclística, porque da un salto cualitativo enorme. Suspensión delantera, horquilla invertida, Showa, USD, regulable en precarga y extensión. Suspensión trasera, monoamortiguador guiado por bieletas con pomo remoto para ajustar la precarga en segundos cuando montéis equipaje o pasajero. Frenos, por fin, doble disco flotante, delantero de 320 milímetros, mordido por pinzas Vibre de doble pistón y ABS desconectable en el tren trasero para uso off-road. Además, las fotos espía confirman dos versiones según el uso que le vayas a dar. Variante Touring, con llantas de aleación de 19 pulgadas delante y 17 detrás para uso 100% asfáltico. Variante Adventure, con llantas de radios tubeless, sin cámara, donde la rueda delantera podría alcanzar las 21 pulgadas para afrontar pistas difíciles. A nivel de equipamiento, no se queda corta. Gracias al acelerador electrónico, equipará modos de conducción, control de tracción y control de crucero de serie.
Algo básico si quieres hacer tiradas de 600 kilómetros en un día. El cuadro sigue la línea de la Himalayan 450 con la pantalla TFT circular Tripper Dash, que incluye navegación integrada de Google Maps y conectividad total con el móvil. Estéticamente, integra un semicarenado anclado al depósito con una pantalla frontal ancha para máxima protección aerodinámica. Pero, ¿dónde se sitúa en el mercado? Vamos a ver a sus rivales. Como veis, Royal Enfield no busca pelear en potencia bruta contra los 90 caballos de vapor de la Transalp o V-Strom. Su jugada maestra es ofrecer una moto capaz, cómoda, fácil de mantener y duradera por casi la mitad de precio. Para terminar el repaso técnico, ¿cuándo veremos la Himalayan 750 rodar definitivamente por las carreteras? Fase actual. Las mulas de prueba siguen acumulando kilómetros en Reino Unido e India. Noviembre de 2026. Presentación mundial oficial del modelo definitivo en el Salón EICMA de Milán. Principios de 2027. Llegada a los concesionarios y primeras entregas. ¿Qué os parece la jugada de Royal Enfield? ¿Iríais a por esta 750 viajera o preferís la ligereza de la 450? Dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Y como sabemos que este modelo plantea muchas dudas técnicas y dudas de compra, no nos vamos sin responderos. Damos paso al consultorio de Mr. Thumb, que hoy viene con el mono de trabajo listo para resolver las preguntas de la comunidad de Boxes Norte Bazar. Adelante, Mr. Thumb. Bienvenidos a su nuevo programa, el consultorio de Mr. Thumb. Y entramos en el consultorio de Mr. Thumb. Hoy tenemos una pregunta que nos llega desde la comunidad y que seguro que a más de uno le va a sonar. Atento, Mr. Thumb, porque nuestro compañero nos dice: Hola, Mr. Thumb. Tengo una Meteor 350 con un asiento increíblemente cómodo, pero mido 1,63 metros y tengo un problema de postura. Tras unas 4 horas de ruta, me empieza a doler la cadera, no las nalgas, sino la articulación de la cadera. ¿Hay algún consejo que me pueda ayudar? Suelo hacer rutas de 8 horas y es lo que más disfruto. Pues ahí queda eso, Mr. Thumb. Un piloto rutero de 8 horas con la Meteor, pero que a la mitad del camino la cadera le dice: hasta aquí. ¿Qué le está pasando y cómo lo solucionamos? Pues fíjate que es una consulta excelente, porque mucha gente piensa que si el asiento es blando, la ergonomía ya está resuelta. Y no, el dolor en la articulación de la cadera, y no en el trasero, en una cruiser como la Meteor 350, es un problema de geometría postural. Te explico rápidamente qué te está pasando y cómo arreglarlo sin aburrirte con rodeos. El diagnóstico. ¿Por qué te duele a las 4 horas? Pies adelantados y trampa pélvica. En la Meteor, llevas los pies adelantados, lo que te impide levantarte sobre las estriberas para absorber los baches. Cada impacto de la rueda trasera va directo a tu pelvis y a la articulación de la cadera. El viento te abre las piernas. En autopista, el viento empuja tus rodillas hacia afuera. Sin darte cuenta, pasas horas haciendo fuerza con los músculos de la cadera para mantener las piernas pegadas a la moto. Eso fatiga e inflama la zona. Tu alcance al manillar. Con 1,63 metros. Si tienes que estirar de más los brazos para llegar al manillar, tu pelvis rota hacia atrás y comprime la cabeza del fémur. Las soluciones rápidas. Acerca el manillar. Torretas, risers. Instala unas torretas para retrasar y elevar ligeramente el manillar. Al no tener que estirarte, mantendrás la espalda erguida y la pelvis en un ángulo neutro de 90 grados. Pon tank pads, pegatinas de agarre en el depósito. Al poner tiras de goma de agarre en el tanque, las piernas se sujetan solas por fricción y no por la fuerza continua de tus músculos. Eleva un pelín el asiento. Un pequeño cojín de gel o aire no solo amortigua, sino que abre el ángulo de la cadera y reduce la compresión articular. Ajusta la precarga trasera. Si eres un piloto ligero, ablanda la suspensión trasera usando la llave en C del juego de herramientas para que los baches no te machaquen la espalda. Y un último detalle clave. Por mucho que te gusten las tiradas de 8 horas,
Para el motorista, y sobre todo para tus flexores de cadera, es fundamental parar cada hora u hora y media a estirar un par de minutos. Prueba estos ajustes en la Meteor y verás cómo te devoras esas 8 horas sin acordarte de la cadera. ¡Brillante, Mr. Thump! Gran lección de ergonomía. A veces pensamos que la solución es solo cambiar el mullido del asiento, y resulta que un par de ajustes en el manillar o la precarga te cambian la vida en las rutas largas. Si vosotros también tenéis alguna duda sobre vuestra moto, ruidos raros en el taller o problemas de postura en ruta, dejádnosla abajo en los comentarios con el hashtag #ConsultorioThump y la responderemos en los próximos episodios. No olvidéis darle a me gusta si os ha servido el vídeo, suscribiros a Boxes Norte Bazar para no perderos nada del mundo de Royal Enfield y activar la campanita. Cuidaros mucho en la carretera y nos vemos en el próximo episodio del Garaje de Mera.